Bueno, muy buenos días, tardes ya, a todas y todos. Un saludo muy especial a quienes me han antecedido en el uso de la palabra y a la Junta Directiva de AMPE, la Asociación Nacional de Parlamentarios Pensionados. Un saludo a todas las personas que nos están viendo por los distintos medios de televisión y de las redes sociales. Hoy es un día especial por varias razones, pero fundamentalmente por una. En esta semana se dio una decisión muy importante en materia de protección al derecho fundamental a la pensión, en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro. Fue él directamente quien dijo que no iba el impuesto a las pensiones. Y quienes hemos acompañado esta gestión casi por más de 20 años, celebramos que este gobierno no haya cometido esa equivocación. Porque es que quienes combatimos el modelo neoliberal, que se ha incrustado con fundamento en el narcotráfico y la corrupción y la criminalidad desde 1990, pero con énfasis después del año 2000, pues es muy complicado que aceptemos que los derechos fundamentales, como es la pensión, sean objeto de impuesto. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque con las centrales obreras hemos hecho un trabajo muy importante en defender que todas las pensiones, indistinto de su valor, no deben ser sujeto de ningún impuesto, porque es una prestación social que se logra como producto del trabajo, que se obtiene luego de cumplir unos requisitos, unas metas en semanas de cotización, en edad o en ahorros. Y quiero hacer énfasis en esta parte porque esta semana es buena también por eso. Y ya vamos a ver con la presentación que hemos preparado para este efecto, con el apoyo fundamental, y quiero significarlo, de la Universidad Nacional de Colombia, especialmente de su Departamento de Matemáticas y de la Maestría en Actuaría y Finanzas. Esto tiene un fundamento absolutamente con el rigor científico que amerita discutir sobre el tema pensional en Colombia. Todas las reformas que se han hecho antes, desde el 90, han carecido de estudios técnicos actuariales. Les ha faltado el soporte actuarial. Y si no se tiene ese soporte actuarial, seguimos dando palos de ciego en donde puja una fuerza política o económica por definir unos criterios pensionales. Y eso no puede seguir. Le hemos insistido a este gobierno, del cual estamos a gusto de que haya ganado este gobierno con el cambio histórico y el pacto histórico, porque ya era suficiente de la visión de 200 años de remedio de monarquía, infestado de corrupción, como hemos visto. No nos cansamos de que eso haya atrasado tanto al país, pero ya va siendo hora de que demos un paso a un país en el que todos tengamos las posibilidades de los mismos derechos. Y este es fundamental, porque si entrábamos perdiendo con impuestos a las pensiones, empezábamos mal. Por fortuna, la conciencia social llevó a los parlamentarios actuales y al gobierno nacional a tomar una decisión muy seria: retirar el propósito de colocarle impuestos a las pensiones. Y ese es un trabajo que también se le debe a todos los presentes en este auditorio, sin exclusión ninguna. Entonces, el primer elemento que compartimos es que se requieren estudios financieros, técnicos y actuariales. Y lo que voy a mostrar ahora es una parte de ese gran componente de lo que debe ser un estudio actuarial de la realidad colombiana en materia de pensiones. Entonces, quiero que pasemos la primera, por favor, en donde observamos, aquí le falta un pedacito a la pantalla, vamos a ver si se instala. Mientras tanto,
les comparto qué quiere decir esa gráfica. Esa gráfica tiene dos componentes. Un componente del lado izquierdo, donde está lo que era el Seguro Social y hoy Colpensiones, desde el año 2007 al 2021. ¿Qué significa? Que por una parte, que es donde no se ve, o sea, en el cuadro negro, cómo evolucionan quienes cotizan como afiliados. Y hay dos categorías, activos e inactivos. ¿Cuáles son activos? Los que hoy están cotizando o han cotizado en los últimos 6 meses. E inactivos los que no están cotizando hoy o no han cotizado en los últimos 6 meses. Y en la gráfica que sobresale allá arriba se observa el régimen de ahorro individual. Entonces ustedes verán que la parte superior azul significa que esos que aparecen como afiliados son inactivos y los rojitos son los activos. Entonces hay una mayor proporción de personas que aparecen en cifras pero que no están cotizando. Esa es la primera gráfica. Pasemos a la segunda, por favor. Aquí se observa lo mismo, pero de una manera un poco más con base en el porcentaje. Entonces ustedes ven que el componente azul es inactivo y activo el componente rojo. El régimen de ahorro individual a la derecha y el régimen de Colpensiones a la izquierda. Y año en año se observa la misma proporción. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos una gráfica muy interesante porque nos dice cómo está la población en materia de grupos de edad, la composición etaria de la población. ¿Y qué encontramos? ¿Será que hay tanta cantidad de adultos mayores en Colombia que no podamos resolver el problema? No. Aquí observamos en el renglón inferior que parte la investigación desde 1985 en el cuadro negro que no se ve para los presentes, pero seguramente lo verán quienes están por televisión. El 4% en el 85, se mantiene el 4% en el 90, va de 5 en 5 años, en el 95 el 5%, en el 2000 el 5%, 2005 el 6%, 2010 el 6%, 2015 el 7%. ¿Qué quiere decir eso? Que la población mayor de 65 años, hoy, si estamos en el 2021, estaría entre el 9 y el 10% de la población. Pero la proyección que se hace al 2070 indicaría que el 24% de la población podría llegar a tener en ese entonces ser mayor de 65 años. O sea, casi una cuarta parte de la población. Pero fíjense que se mantiene el rango de edad entre 15 y 65, en el 2070 en el 62%, y ahí hacia abajo estamos en un promedio muy importante, porque ese es uno de los argumentos del modelo neoliberal de decir que estamos, entre comillas, llenos de viejos. Así de frente. No, no es cierto. Sí hay una población adulta mayor, pero no en la proporción que se hace propaganda para decir que hay que acabar con Colpensiones y dejar solo fondos privados de pensiones. Entonces, ese es un punto. Y arriba están los de 0 a 14, que hoy en el 2020 están en el 24% también, que es la población que va a ir creciendo. O sea que es muy bueno y es saludable tener hijos y que nuestros hijos tengan hijos. Y es importantísimo para tener la reposición de la población de una manera importante. Miremos la otra a ver si se puede ver un poquito mejor, que aquí estamos viendo esa misma proporción de afiliados activos, inactivos. Bueno, pero pasémosla porque ya digamos vimos el punto. Esta es una gráfica que igual esta queda para que todos tengamos acceso, donde está la población pensionada por fondo. O sea, ¿dónde están los pensionados? Porque recuerden ustedes que el debate siempre dicen es que Colpensiones tiene la mayoría. Sí, es cierto. Y los fondos privados muy poquitos. Sí, es cierto. Pero hay un grupo grande que nunca se cuenta, que es los que no están ni en Colpensiones ni en los fondos. Son los regímenes especiales exceptuados de diversas características que no se, digamos, suprimieron en la Ley 100, sino que se congelaron. Entonces vemos, por ejemplo, Pensiones Antioquia, FONPRECOM, FOPEP, la Universidad Nacional,
la Universidad del Cauca, el Banco de la República, el IFI, acuérdense por allá del IFI, Ecopetrol, Magisterio, etcétera. Para un total abajo, no sé si se alcance a ver aquí, son 2.623.279 pensionados hoy. Ese es el costo pensional. Entonces, cuando se habla del costo pensional hay que tener los tres componentes. ¿Cuántos pensionados tienen los fondos privados? ¿Cuántos el Seguro Social Colpensiones? ¿Y cuántos el resto? Porque en las discusiones dicen que el régimen de prima media tiene ese costo, y no es cierto. O sea, hay que hablar con las cifras de una manera clara y puntual. Pasemos, por favor, la siguiente. Bueno, en esta siguiente se observa el número de pensionados por regímenes especiales, lo mismo que me he referido, pero la gráfica lo muestra en detalle por cada uno y la evolución año a año. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a mirar un punto importante que son los ingresos del sistema. A ver si es cierto que hay una bomba pensional y que no hay recursos para el pago de las pensiones. Recursos hay, lo que pasa es que están en los bolsillos equivocados. Las cotizaciones, como dice aquí, el monto total de las cotizaciones a Colpensiones y al régimen de ahorro individual. Vemos que las cotizaciones azul abajo es la que corresponde a Colpensiones y la rojita, ¿sí?, corresponde al régimen de ahorro individual. O sea, hay un mayor recaudo año a año en el régimen de ahorro individual, es cierto. Pero vamos a ver que eso cambia dramáticamente a raíz de esta semana y les voy a decir por qué. Pasemos a la siguiente, por favor. Ese es el crecimiento de los fondos que siempre crecen por encima del Producto Interno Bruto. Es algo importantísimo. Si el país crece en una proporción que es la menor en la gráfica, ¿cómo explicamos que sí exista siempre un crecimiento constante por parte del régimen de ahorro individual? O sea, es un régimen altamente lleno de recursos por encima del Producto Interno Bruto que están todas las empresas y toda la actividad productiva del país. Siguiente, por favor. Miremos los egresos. Lo azul aquí cambia la gráfica. Lo azul es el pago de pensiones a cargo de Colpensiones y abajo, pequeñito, los gastos o pagos que tiene que efectuar los fondos privados, porque ellos tienen muy poquitos pensionados. Ya están empezando a madurar. Es un régimen que ya lleva casi los 30 años y por eso están llorando, porque les tocó ya pasar de los tiempos gozosos a los dolorosos, donde toca empezar a sacar la plata. Pasemos al siguiente, por favor. Aquí hay una gráfica muy interesante que lamentablemente no se ve aquí, pero espero que se vea en las imágenes de la televisión y de los otros medios de redes sociales, porque esa gráfica implica que los rendimientos tienen que ver con base en la comisión que se les entrega a los fondos privados. Ahorita vamos a ver más adelante que del 16% que le descuentan a cada trabajador mensualmente, un 3% de ese 16 va directamente por comisión. ¿Y cómo se descompone la comisión? En seguros previsionales, que los seguros previsionales son los que cubren la invalidez y la muerte, ¿cierto? Y sale de ese 3%. Y la otra parte es la comisión de administración. Esa comisión de administración es de libre disposición, porque un fondo puede decir yo gasto el 1% en seguros previsionales y el otro 2% es mi comisión, o al revés. O sea, hay libertad plena de que el 3% lo distribuyan siempre y cuando cubran los seguros previsionales. Entonces depende si ese mismo fondo se convierte en autoasegurador. Uno de estos fondos, de los 4 que existen en el país, tiene su propia aseguradora. O sea que hace su negocio completo y es el más grande. ¿Qué significa la gráfica? Que esta relación entre los rendimientos y las comisiones es algo que va en descenso a raíz de circunstancias económicas que a todo el mundo afectan, como vamos a ver, por debajo del promedio. Siguiente.
Esta es una gráfica muy importante, no sé si alcanzan a ver la cabeza de un señor de pelito blanco, de un señor de la tercera o cuarta edad ya, bueno, pero sigue muy activo el señor y confiesa algo muy importante del día de ayer. En solo un mes, los fondos privados perdieron 11 billones de pesos. No uno, no dos, no, 11 billones. O sea, parte de lo que se iba a recoger en reforma tributaria, casi el 50%, lo perdieron ellos en un mes. Pero el hecho de que lo hayan confesado implica algo muy grave, y es que están peor de lo que confiesan. Porque siempre han salido a decir que los rendimientos nuestros le aseguran el derecho a las pensiones a todos los 18 millones de cotizantes colombianos. Aquí está. Y esa gráfica es de ellos, no es de nosotros, esa es de ellos, publicada ayer en la página de Asofondos. O sea, es donde vemos que hay una circunstancia, en la parte que no se ve que dice, el ahorro total acumulado en fondos de pensiones llegó a 328 billones en septiembre del año pasado, septiembre del 2021. Y en septiembre de 2021 eran 340 y en este son 328. O sea que van perdiendo. A final del año pasado ellos tenían 357, cerraron el 31 de diciembre. Hoy tienen mucho menos y como van a terminar abajo de 300. O sea, van a perder casi 60, 70 billones en todo este año. Entonces, cuando ustedes hablan con alguien que esté en un fondo privado, pregúntenle, ¿tiene el extracto? ¿Me permite ver su extracto? Y compare en los últimos 3 meses con los 3 meses anteriores y la gente llora de tristeza, de frustración, de ver que si ahí decía 60 millones, ahora dice 50. Si decía tengo 120, ahora le aparecen 90. Y tranquilamente lo publican con todo el respaldo de los medios de comunicación como si fuera algo normal de que pierdan. Pero hay algo que no muestran y es, aparte de los fondos hay otro bloque superior que en otras ocasiones lo hemos analizado y son las sociedades que administran los fondos. Uno es el fondo que es este, pero la sociedad somos, por ejemplo, 3 o 4 de nosotros que somos los dueños de esa sociedad que administra el fondo. Somos los que colocamos plata en principio para fundar esas sociedades. Desde 1990 están en el país con la ley 45. Ahí abajo en las líneas que no se ven por la dificultad con la gráfica, se observa dónde tienen invertida la plata. En renta variable local, en renta fija, renta variable internacional, renta fija inflación, renta fija de corto plazo, acciones en los Estados Unidos, renta fija internacional y renta variable internacional emergente. O sea, ellos tienen un portafolio muy amplio de inversión que todo va hacia abajo. Oiga, las inversiones bursátiles van todas hacia abajo. Esa es una noticia muy importante porque sirve de insumo para que la reforma pensional que se está preparando en este momento tenga en cuenta la conclusión que hemos manifestado en algunos medios de estos como Twitter, donde la pensión no puede quedar al albur de un juego del azar. Mañana dicen volvimos a subir y después volvimos a caer. No, eso no puede ser así. La pensión es un derecho cierto, un derecho fundamental que no puede estar ligado a esa incertidumbre. Mañana colapsan las bolsas con la primera bomba que coloquen y entonces desaparecieron las pensiones. No, eso tiene que superar ese marco de incertidumbre que genera que un derecho cierto esté en manos de lo que llaman algunos la economía casino. ¿Por qué la economía casino? ¿Dónde han visto ustedes que un dueño del casino pierda? Jamás pierde, ¿cierto? Y a veces ganan algunos de los jugadores o dejan ganar a uno que otro, pero en general todos los jugadores pierden. Tienen la ilusión de ganar un poco, se estimulan a jugar más por eso y después pierden. Todos salen perdiendo. Entonces la economía casino no puede ser el lugar de las pensiones. O sea que podríamos sugerirle al gobierno que deje un poco la timidez
y asuma el criterio de que no solamente tiene el gobierno, sino el poder, y acabemos de una vez con ese negocio de los fondos privados, que incluso creo que ellos lo agradecerían, estarían felices de que les quiten eso, porque las ganancias que vamos a ver ahora más adelante se les pueden ver perdidas. Siguiente, por favor. Sí, es que aparece. Se apagó todo. ¿Está saliendo? Bueno, voy a ver cómo hago, porque la guía de la... ¿Tú tienes esta presentación en el computador? ¿Me la permite? Yo la sigo desde ahí. Perfecto. Mientras llega, les comento que el gobierno está asumiendo, digamos, con un criterio muy serio, el no equivocarse en este proceso. Nosotros lo respaldamos. ¿Ya? ¿Volvimos? Bueno, en esta gráfica que se ve allí, encontramos el porcentaje de pensionados de los regímenes especiales, que lo hemos visto en la gráfica. Pero pasémosla, porque esta es meramente ilustrativa, no nos genera, digamos, debate. Esta sí es muy importante, porque miramos el gasto en mesadas y ustedes ven que en el año 2021 se pagaron 33 billones de pesos para mesadas del régimen de prima media. ¿Cuánto realmente le correspondió colocar al gobierno? 11 billones. Y los otros 22 fueron de recursos de cotizaciones y de las inversiones de Colpensiones. ¿Por qué? Porque Colpensiones ha venido mejorando en la medida en que mucha gente se sale de los fondos y se pasa, se traslada. El próximo martes hay un debate en la Comisión Séptima de la Cámara que tiene por objeto aligerar el proceso de lo que se llama la ventana pensional, que se cree una franja de tiempo de 6 meses o de 1 año para que las personas se puedan trasladar libremente. ¿Quiénes no pueden trasladarse hoy? Las mujeres mayores de 47 años y los hombres mayores de 52. A ellos les está prohibido, porque son los 10 últimos años anteriores a la edad para tener derecho a la pensión. Entonces los fondos los tienen allí encarcelados, están en el fondo realmente, o sea, en un fondo oscuro donde no pueden ver la luz del día, como si estuvieran total, y viendo que su plática se deteriora. Entonces la gente está en una dinámica de salirse de esos fondos. Y esperamos que se pueda dar ese debate. Incluso hemos sugerido al gobierno, a la ministra del Trabajo y con las personas que hemos podido hablar del gobierno, ¿por qué no lo hacen por decreto? ¿Por qué no expide un decreto con base en las facultades constitucionales que permita durante un breve espacio de tiempo que la gente se traslade libremente? Eso facilitaría, primero, el salvar muchísimas pensiones de quienes no han podido salir y de los que quieren libremente lo hagan. Y facilitaría la reforma pensional, porque no habría tanto debate, sino que la sola realidad nos va orientando al punto. Siguiente. En esta vemos el monto total de las cotizaciones, cuánto le ingresó el año pasado, por ejemplo, a los fondos, 24 billones, a Colpensiones solamente la barrita azul 12, y en este año, que es la última parte de lo que sí se alcanza a ver, Colpensiones tiene 6 y los fondos 11.5. Los fondos van descendiendo con lo que vimos de septiembre. Bueno, ya por lo menos se ve la gráfica un poquito mejor. Por favor, si sos tan amable, pasamos a la siguiente. Bueno, en esta están las cotizaciones y las mesadas. Aquí esta gráfica responde a una pregunta: ¿hace falta plata de los impuestos para pagar las pensiones? Y uno diría no. Lo que pasa es que la plata está en lados equivocados. ¿Por qué? Porque siempre es superior las cotizaciones de los dos regímenes a las pensiones de los dos. Pero recuerden que hay un tercer actor que no aparece allí, que son los fondos especiales y exceptuados. Ellos tienen su propia dinámica, algunos tienen patrimonios autónomos, algunos tienen reservas. O sea, esa es una discusión que hay que darla con el gobierno, a ver cómo se garantiza el derecho que tienen todos los pensionados allí, pero también se recogen los recursos, porque finalmente el día que se les acabe, ¿a dónde van? Al gobierno. Entonces es importante que se haga ese esfuerzo ahora. Por favor, pasemos al otro.
Ese es el valor del fondo que hablamos antes a 31 de diciembre del año pasado. Los fondos, si ustedes ven la barra grande, arriba 357, que ya hoy están por debajo. Y la tendencia, con los 11 que confesaron ayer que habían perdido en un solo mes, sigue. Falta que cierre octubre, que este octubre va a ser negro para ellos, peor, por todo lo que está pasando. Cuando las inversiones que ellos colocaron en recursos en el exterior y en títulos de tesorería y las tasas están negativas, va a ser muy difícil que se salgan. Sería como algo mucho más sensato que dijeran, detengamos la crisis y cerremos este negocio ya. Sería lo más sensato que pudieran hacer los fondos privados. Sigamos con la siguiente, por favor. Aquí esta gráfica es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué se obtiene como pensión en un fondo privado? En promedio, el 27% del salario con el cual se cotizaba. Si yo tengo un salario mínimo, esa es la primera gráfica arriba, de 1 millón de pesos, ¿qué pensión me dan en el fondo? 270.000 pesos. Estamos por debajo de Chile. Chile hizo una gran revolución, recuerden ustedes, en materia social, tanto que cambió la Constitución y cambiaron la ley en pensiones, porque toda la clase media chilena, que eran profesores universitarios, trabajadores, profesionales de diversas categorías, después de 35 años en el fondo, resultaban con pensiones del 30% de su salario. Y después de haber cotizado, claro que a ellos los obligaron a la fuerza. ¿Se acuerdan ustedes de un señor Pinochet, que al que no le hacía caso le echaba bala? Parecido aquí, un poquito. Entonces, ¿qué pasa con esa pensión de los 270.000 pesos? ¿A dónde va la gente? En los fondos va a el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es un fondo que se constituye con recursos de los mismos cotizantes y que ya está llegando a terminación también. Entonces, se le están conjugando muchas cosas a esta reforma pensional para tomar decisiones interesantes. Entonces, ahí se ve en la columna tercera donde dice pensión, en la segunda lo que le darían como pensión. Y tendríamos que ver entonces el faltante entre la pensión y en el ejemplo del 1 millón de pesos le faltarían 730.000. Miremos en esa misma línea la siguiente: ¿cuánto da el régimen público o Colpensiones? Que público entre comillas, porque la plata la pone el sector privado, empresarios y trabajadores, el 65%. Y ese 65%, que es razonable, ¿cierto? En promedio el 65% y sube un poquito dependiendo las semanas cotizadas, el faltante para el millón son 350.000. Es un poco menor, Pero en todos hay subsidio. No es cierto que ese es otro mito que hay que desmontar, de que las pensiones altas son las más subsidiadas. No es cierto, Porque las pensiones altas cotizan durante más tiempo por un salario mayor. Y ahí el ejemplo está en el del salario mínimo. El salario mínimo obtiene 270.000 y un salario de 10 millones de pesos obtiene una pensión de 6.500.000. O sea que, primero, concluye sin lugar a dudas que es mucho mejor en tasa de reemplazo o pensión el régimen de Colpensiones. Y que el subsidio mayor está en el régimen de ahorro individual. Por ejemplo, aquí es necesario profundizar en el estudio actuarial y ver cuánta plata se ha sacado del fondo común para completar las pensiones del salario mínimo, que son las que menos realmente logran aportar, logran acumular. Para una pensión del salario mínimo se requieren hoy en día 330 millones de pesos y el trabajador alcanza a reunir 27, 28, 30 millones. O sea, el resto de plata se coloca por solidaridad. ¿Con quién? Con los dueños del negocio, de los fondos privados. Siguiente. Bueno, aquí está esta gráfica que es muy interesante, que ya nos hemos referido a ella, que es el 16% de la cotización. Todos colocan el 16%, también para Colpensiones, con una pequeña diferencia. Por ejemplo, en el primer renglón está Scandia, que en la comisión de administración, que es del 3%, ellos la distribuyen el 2.1 para ganarse la comisión de administración y el 0.9 para los seguros de invalidez y sobrevivencia.
¿sí? Porvenir hace la expresión inversa, colocan el 1% por comisión de administración y en los seguros de de muerte e invalidez el 2%. Pero ahora vamos a ver por qué si es el 1% lo que ellos toman de la comisión, por qué son los que más ganan en la sociedad que administra ese negocio. Colfondos el 0,85 y en los seguros el 2,15, en protección el 0,85 igual y el 2,15 en los seguros. En promedio la comisión es del 1,2% y en los seguros previsionales en 1,8%. Si ven la columna que está en toda la mitad, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima se alimenta de las cotizaciones de todos los trabajadores en el 1,5%. Pero si la persona gana más de 4 salarios mínimos, hay otro 1% adicional que tiene que colocar. Y si gana más de 16, otro 1% que tiene que colocar. Y eso no aparece en las discusiones cuando algunos genios dicen hay que colocarle impuestos a las pensiones. Entonces, esta es una síntesis de cómo se distribuye esa cotización. Miremos estas cifras que aquí el tema se pone un poquito interesante. ¿Cuánto han ganado lo que está en azul que dice SAFP? Esas son las sociedades que administran los fondos de pensiones. ¿Cuánto han ganado por el ejercicio de decir que perdieron? Ellos han ganado en este periodo 28 billones de pesos, 718 mil millones. 28 billones. O sea, es un dinero que supera la meta de recaudo de la reforma tributaria de este año. Y ellos ya se han ganado esa platica por administrar el negocio de los fondos privados de pensiones. Hay utilidades netas calculadas en 13 billones 479 mil, reportadas porque no todo lo que ganan lo reportan, 11.339, y tienen una forma también de evadir las obligaciones que tienen y es establecer reservas. Como sociedad establecen sus propias reservas. La ley determina 2 reservas, la reserva matemática y la reserva actuarial, pero ellos tienen 14. O sea, hay otras 12 modalidades de reserva que inventan para no reportar todas las utilidades y por ende no pagar los impuestos que les corresponden. Han pagado unos impuestos, en el renglón de abajo casi no se ve, 7 billones 127 y en promedio el margen operacional del negocio les da el 19.3 para ellos. Sabemos que es más, pero digamos que es lo que admiten en lo reportado. Pasemos a la siguiente. Alguien decía que no pagaban pensiones los fondos. No, los fondos no pagan. Paga la sociedad. Por ley, por artículos 135 y 136 de la ley 100, los fondos de pensiones no pagan ningún impuesto. Paga la sociedad que administra el negocio, los 4 o 5 dueños de la administradora. Y ellos sí han pagado algunos impuestos, pero muy modestos. El límite superior son 300 millones de pesos, 300 mil millones, y vemos que en todos los años hay una curva, la roja es Porvenir, si no me equivoco, la que sigue es Protección y las 2 menores son Escandia y Colfondos. Son las 2 menores, se mantienen parejo en casi no pagar impuestos, las otras 2 pagan un poco y bajan, como se observa en la gráfica, pero nunca más allá de lo que realmente les correspondería. Por ley, ¿cuánto les corresponde? Cerca del 38% en este año. Y aquí, como vemos, eso no alcanza a ser ni la mitad. Sigamos. Esos son los ingresos de la sociedad. Esa es la evolución de los ingresos operacionales, que el límite superior es 1 billón de pesos, ¿sí? Y el límite inferior abajo son 100 mil millones de pesos. Entonces ellos en año van obteniendo los recursos desde el número 1, que es el año 95, hasta el número 21, que es, hasta el número 27, perdón, que es el año 2021. ¿Qué se observa? Que no correspondería a la verdad lo que ha reportado el señor el día de ayer. Perdimos 11, pero ellos no lo perdieron. Lo perdieron los 18 millones de cotizantes, de los cuales activos hay 6, 7, 8, y ellos siempre mantienen una
autonomía para nunca perder. Nunca van a confesar que la sociedad pierde. Nunca. Siguiente, por favor. Estas son la evolución de las utilidades netas. Después de que paguen impuestos, les quedan estas utilidades que, como se puede ver aquí, están cercanas a los 700.000 millones de pesos en límite superior. A partir del 2019, 20, 21 bajan un poquito y en falta ver cómo cierra este año. Si este año va a cerrar ganando la administradora y el fondo, como dicen, yendo más hacia el fondo. Siguiente. Aquí hay una gráfica muy interesante y es los dividendos distribuibles. Después de que quedan las ganancias, entre los socios acuerdan qué distribuimos, qué vamos a distribuir. Entonces, aquí está, esta es la cifra que supera la anterior. O sea, aquí hay una cifra, por ejemplo, en el 2015, esa pirámide, ese triángulo que se observa allí de protección es bastante interesante. ¿Por qué? Porque esto es un libre, digamos, recurso a disposición de la Junta, pero ellos de eso no pagan el impuesto que corresponde y sí queda para los realmente dueños de la sociedad. Entonces ahí se observa ese dividendo distribuible que crece exponencialmente en el 14, 15 y vuelve y baja en el 2016. ¿Por qué? Investigaciones, Contraloría, Comisión de Cuentas del Congreso, alguien que los investigue, nada, Superintendencia, nada. No es un hecho investigable, es algo que ellos funcionan así normalmente. Esta es la siguiente. El comportamiento de las reservas. De las 14 reservas que tienen, coincidencialmente en el año 15, ustedes ven que hay un declinar precipitado de la gráfica, que corresponde al año 15, el número 21 aquí, que significa que las reservas disminuyeron, pero aumentaron los dividendos a distribuir. Un excelente ejercicio que lo hacen los actuarios de allá y los contadores, porque esto tiene mucha ciencia contable también. Siguiente. Estas son las proyecciones, si ellos siguen manejando el negocio, que lo dudamos a raíz de la expresión pública de ayer, pues tendrían unas ganancias realmente hacia el futuro totalmente exponenciales. Quiero concluir con lo siguiente. Pasemos más adelantico a la otra, la ley del embudo, la anterior. No, siguiente. Ahí. En esta están resumidas las últimas 4 o 6 gráficas. El límite superior, azul, es de todas las sociedades que administran el negocio. Y observamos que ellos siempre van arriba y ganando. Esta gráfica está hasta el 2020, falta ver el 2021, no se incluyó aquí. Esta gráfica es de un investigador muy interesante y en las líneas que siguen están los fondos obligatorios, que son los 4 que ya vimos, Colfondos, Porvenir, Escandia, etc. Y los fondos voluntarios. Los fondos voluntarios es digamos, dentro de los mismos fondos, pero muy mínimo, es quien quiere ahorrar por fuera. Y abajo los fondos de cesantías. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Que la sociedad siempre está por encima del ejercicio económico del fondo. Si el fondo pierde, pierde el fondo, pero la gráfica en los años nunca se observa que pierda la sociedad y están en esta gráfica desde el 2012. Entonces, a un señor que escribió esta mañana en Twitter que por qué señalábamos que era un negocio financiero y una estafa. Los abogados saben que la estafa se legitima cuando la persona confía en una acción económica y como respuesta se le es quitado su bien o parte del mismo por algo que creyó que era cierto. Eso es una estafa. Y es una estafa agravada por todas las leyes y normas y decretos que cobijan este ejercicio. Entonces, consideramos nosotros que ya es tiempo de concluir con las estafas y que el gobierno debía ser lo suficientemente
fuerte para tomar una decisión de acabar con estas estafas que son los fondos privados de pensiones y fortalecer el régimen que garantice realmente el derecho a la pensión. Yo le comentaba al doctor Napoleón, ahora que llegábamos, una propuesta. También es el tiempo de la solidaridad, también es tiempo de pensar los que hemos sido favorecidos por la fortuna de tener una familia, de tener estudio, de tener una profesión, un oficio que nos permitió lograr una pensión. Eso, en ese sentido, sí somos algo privilegiado y hay que reconocerlo frente a la gran cantidad que el modelo económico ha arrojado sin opciones de estudio, casi sin familia, porque ha existido muchísima masacre, sin posibilidades de tener un trabajo decente y sin posibilidad de tener una pensión. Hoy en día hay cerca de 4, casi 5 millones de personas mayores de 65 años que no tienen ninguna opción. Entonces la propuesta es que exista también la posibilidad de que voluntariamente la gente quiera apoyar a un anciano de estos, voluntariamente. El que quiera y pueda, lo puede hacer. Y esa es una muestra distinta de ver que no es necesario que le cobren impuestos a las pensiones a la brava, sino que también espontáneamente la gente quiere diga, yo quiero y yo puedo. Y si no puede, porque le puede parecer mucho dinero o no tener 500.000 pesos mensuales para regalarlos, pero a veces se le regalan a un animalito en la casa, cuando se enferma el gato, cuando hay que hacer o ayudarle a un familiar, ¿cierto? Entonces, que se pueda hacer entre dos, entre los dos adoptemos un pensionado, o entre los tres, pero que exista esa muestra de solidaridad para que el gobierno vea el mensaje, que los que mejores recursos tienen no son personas indolentes, sino por el contrario, personas que tienen la capacidad de hacer práctica la solidaridad. Muchas gracias.